Ajá. Lo del día de hoy tiene como objetivo ayudarles a entender conceptos que probablemente no conocen o no conocían, o si conocían lo conocen de una manera superficial. La intención es que ustedes conozcan estos términos porque los vamos a estar usando constantemente a lo largo del último mes. Y me gustaría sobre todo que estuviera completo y estuviera bien entendido para que no tengamos que repetir. De todos modos ya saben que el cuestionario pues les va a ayudar a saber si entendieron esto o no. Me va a ayudar a mí saber si entendieron ustedes o no. Tres conceptos principales que vamos a ver el día de hoy, es cuatro si no mal recuerdo, pero todos tienen que ver con el concepto de calidad de vida, medio ambiente y precisamente lo que les decía, un asunto más de geografía ambiental, geografía social, en el sentido pues del punto de vista político. Como les decía, esta unidad se trabajará sobre los conceptos de desarrollo humano, sustentabilidad y los índices de bienestar. Son tres de los conceptos principales. Uno más, vamos a ver al final de la clase el concepto de pobreza, que mucha de la gente tiene un concepto completamente extraño y raro sobre el concepto de pobreza y por eso me interesa tener que tengan un conocimiento claro de eso, ¿no? Estos conceptos que son al mismo tiempo fáciles de intuir, pero al explicarse pueden resultar muy complicados. Es por eso que en esta clase haremos una especie de glosario para entenderlos mejor. La intención es que ustedes tengan por ahí a la mano estas notas o este conocimiento para precisamente que cuando les llegue em, para que cuando lleguemos a ese tema, ustedes digan, ah, bueno, eso ya sabemos qué es, qué significa, y ustedes tengan este entendimiento más o menos claro del concepto que estamos viendo. Me está llegando mucha gente tarde, pero bueno, ni modo. Em, el primer concepto, jóvenes, este es uno de los principales y este va a ser un motivo de las dos o tres clases que siguen, es el concepto de índice de desarrollo humano. También abreviado como esto, IDH. Índice de Desarrollo Humano, jóvenes, es el primer concepto que necesito que ustedes tengan bien claro, por eso estoy deteniéndome mucho para que tengan el tiempo de hacer la captura de pantalla o de apuntar. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Es una medida que se usa en los gobiernos e instituciones para saber en qué condiciones se encuentra el grueso de la población. Condiciones. ¿Qué significan condiciones? Lo vamos a ver ahorita rápidamente en las siguientes diapositivas, pero para poder entenderlo es qué tan bien, qué tan mal, qué tan dañados o qué tan necesitados o qué tan seguros y qué tan satisfechos se encuentra una población. Otra vez, lo vamos a ver un poquito más a fondo ahorita, es cómo están cómo mide el gobierno y las diferentes instituciones, en qué condiciones se encuentra el grueso de la población. ¿Sí? Eso es lo que más nos va a interesar, es decir, si están bien o están mal. Básicamente es la idea. Pero ¿cómo medimos algo como eso? Finalmente, si una persona está bien o está mal depende completamente de algo es muy subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Que es muy personal. Una persona puede tener mucho dinero y no estar bien. Una persona puede estar tener muchos problemas económicos y a pesar de ello estar cómodo o estar felices, digamos, de alguna manera. Entonces, yo lo que quiero que ustedes estén perfectamente claros con esto es que esta medida
es difícil de hacer, pero se tienen ciertas cosas que se pueden poner como promedio para entender eso, para entender si estamos, si una persona, si una población está bien o está mal, ¿correcto? Lo que mide no es exactamente el concepto de satisfacción o bienestar como tal. Otra vez, ¿cómo podemos saber nosotros qué tan satisfecha está una persona o una población si no vamos uno por uno preguntándole eso? Y eso es complicadísimo, sería muy difícil, porque la satisfacción puede ser algo que alguien esté muy bien hoy y mañana puede estar terrible. O al revés, hoy puede estar muy muy enfermo y al día siguiente haberse ganado la lotería, yo qué sé, pero finalmente es una cuestión completamente aleatoria en muchos de los casos. ¿Sí? Entonces, no medimos qué tan satisfecha está una persona. Lo que medimos es la posibilidad y las oportunidades que tienen los miembros de esa población para desarrollar su vida a su gusto y sin problemas. ¿Qué es lo que se mide entonces, jóvenes? La posibilidad de que las personas hagan lo que quieren y que puedan hacerlo con libertad y con todo derecho. ¿Sí? En este caso, jóvenes, es más o menos un ejemplo que siempre pongo aquí, que es el de la educación misma. Ustedes pueden tomar clases o no, pero el hecho de que ustedes tienen la posibilidad de estudiar, eso les indica o manifiesta que nuestro país no está en el peor de las circunstancias. El hecho de que ustedes puedan venir a la escuela y que la escuela sea relativamente gratuita, lo que está demostrando es que nuestro país tiene ciertas condiciones para mejorar, para que la población mejore y pueda hacer lo que ellos quieren. Ya que las personas decidan no estudiar o que decidan ir a la escuela a perder el tiempo, eso ya no corresponde a si el país es exitoso o si la gente está satisfecha o no. El hecho de que nosotros lo que nos interesa es que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Para ponerlo de otra manera, jóvenes, no es el hecho, un país con pocas oportunidades, es por ejemplo un país donde a lo mejor no hay empleos, a lo mejor no hay educación, a lo mejor no hay salud. Por lo tanto, la gente no puede hacer lo que quiere porque no tiene la seguridad de poder hacerlo, no tiene, digamos, las condiciones para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Esa es la idea. No es la idea de si una persona es feliz, sino más bien si la persona tuvo la posibilidad de hacer las cosas para ser feliz. No sé si se alcanza a comprender esto, jóvenes. Eh, Pongo otro ejemplo. Eh, lo que mides, por ejemplo, la cantidad de ingredientes que tienes en tu refrigerador para hacer un pastel, no el pastel, ¿sí? Es decir, que si tú quieres hacer el pastel, tienes con qué. Ya si quieres hacer el pastel o no, ya es decisión tuya. No sé si me doy a entender que esto. No sé, preguntas, comentarios, ¿se entiende? Bueno, continuamos entonces. Sí. Si hay alguna pregunta, por favor háganla, deténganme, etcétera. Para arreglar lo anterior, para comprender qué tantas oportunidades tiene una población, se tiene que considerar si la persona o si la población tiene acceso a servicios médicos y de educación. Por ejemplo, lo primero que se mide para saber si la persona tiene oportunidades de desarrollo es saber si puede estudiar y saber si puede recibir atención médica. Una persona puede ser muy inteligente y estar muy enfermo y no puede desarrollarse. Una persona puede no gustarle la escuela, pero tener muy buena salud. Es decir, mientras tenga la opción de las dos, mientras tenga la opción de desarrollarse por un lado y por el otro, la persona puede crecer para hacer lo que él quiere, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de acceso a la educación y a los servicios médicos, también hay que considerar si, por ejemplo, son gratuitos o no, ¿sí? México, por ejemplo, tiene acceso a servicios médicos gratuitos, acceso a servicios médicos, acceso a servicios educativos gratuitos.
por lo cual esto lo pone muy arriba en los servicios, en el índice de desarrollo humano, en ciertas zonas, ¿sí? Porque significa que las personas, por ejemplo, en Morelia, tienen acceso al seguro social, al ISSSTE, al seguro popular, con relativamente bajo costo, lo cual significa que sus atenciones médicas no son costosas. Y también en Morelia, por ejemplo, tenemos la opción de que la gente vaya a la escuela sin tener que pagar más que sus propios útiles o las cuotas de recuperación de las escuelas, lo cual significa que a diferencia de países como Estados Unidos, que hay que pagar unas cuotas altísimas para la medicina y para la educación, a lo mejor allá es de más calidad, pero no todo el mundo tiene acceso, ¿correcto? También tiene que ver con el concepto del respeto a sus derechos humanos. También se mide el respeto a sus derechos humanos. Es decir, que no se le discrimine, que no se le nieguen los servicios, que no se le niegue sus condiciones de vida, sea por raza, religión o preferencia sexual. Y también tiene que ver con la seguridad del entorno. Es decir, también se mide si en ese lugar no hay guerras, si no hay inseguridad, si no hay violencia en las calles, si no roban constantemente, etcétera. Si hay esas condiciones, si hay mucho respeto a los derechos humanos y poca seguridad del entorno, sube el índice de desarrollo humano, ¿sí? Y también finalmente tiene el nivel de discriminación y el respeto a su dignidad personal, que es lo que ya veíamos por ahí, y también el nivel socioeconómico, ¿sí? Esto es una de las últimas cosas que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, pero también pues tiene que ver con cuál es el poder adquisitivo de las personas. Explico un poquito lo del concepto de poder adquisitivo, jóvenes. Poder adquisitivo significa no que ganes mucho dinero, sino que puedas comprar lo que necesitas con ese dinero. Para poner un ejemplo, las personas que trabajan en Estados Unidos acá les mandan los dólares y se hace mucho dinero y la gente piensa que allá están muy muy ricos, pero por ejemplo en Estados Unidos las cosas son mucho más caras, lo cual significa que el poder adquisitivo de las personas en Estados Unidos es mucho menor que el de aquí de México, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso también tiene que ver con cuánto es tu salario, pero también con cuánto te alcanza. Si tú vives en una comunidad pequeña donde con 1,000 pesos te alcanza a comer perfectamente bien y tienes una casa y todo ese tipo de cuestiones, no se te considera de bajo nivel socioeconómico. Se te considera de bajo nivel socioeconómico es cuando tienes dinero y ese dinero no te alcanza para las cuestiones básicas de tu día a día, ¿sí? Puedes ganar 5,000 pesos al mes, pero si esos 5,000 pesos no te alcanzan porque estás viviendo en la Ciudad de México, se te considera de bajo nivel socioeconómico, ¿sí? Todos estos factores se miden, se calculan por algunas formas matemáticas, se promedian y a partir de ahí se considera cuál es el índice de desarrollo humano de cada región. En otras palabras, jóvenes, ¿qué lugares son los mejores para vivir porque tienen todas las cosas que ustedes acaban de ver aquí de forma positiva? ¿Correcto? Mientras más alto sea el rango del IDH, se considera un lugar mejor para vivir, ¿sí? A mayor salud, mayor IDH. A mayor educación, mayor IDH. A mayor Producto Interno Bruto, que es este asunto de la economía, de que tanto gastas, mayor IDH, ¿sí? Si así de fácil, jóvenes, ¿sí? Si tenemos todas estas cuestiones, salud, IDH, educación, estándar de vida, si todo esto es alto, quiere decir que es un mejor lugar para vivir, ¿sí? Si es bajo, significa que es un peor lugar para vivir, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Este es el primer concepto que quiero que ustedes tengan claro y vamos un poquito atrasados, pero bueno, ¿preguntas? Ninguno, maestro. Bueno, continuamos entonces. Otro concepto que vamos a ver a lo largo del periodo es el concepto de Producto Interno Bruto. No es muy complicado y va a ser más levecito que la otra,
Pero Producto Interno Bruto es la cantidad de dinero que un país genera al año país, aquí puse país, pero puede ser también el estado o la ciudad. Es la cantidad de dinero que un país, estado o ciudad genera al año dividido en el número de habitantes. Básicamente, jóvenes, la idea de cuánto dinero se produce, cuánto se gasta y de los servicios y todo lo que se ha gastado, cuánto que le corresponde a cada persona. Esta es una medición ya medio arcaica, ya se está quitando, ya no es tan importante. Pero el Producto Interno Bruto significaba básicamente cuánto dinero nos correspondía por persona. En teoría, muy en teoría, jóvenes. Pero la idea era que mientras más alto sea el Producto Interno Bruto, significaba que había más dinero en la comunidad, ¿sí? Em, y por lo tanto, si había más dinero, significaba que todo el mundo teníamos mejores condiciones de vida. Ya eso no es real, pero ahorita les explico por qué. Este índice lo que señala es el dinero promedio que cada habitante genera y gasta. También esto ya no es verdad, pero esto es parte de lo que necesito que ustedes entiendan cómo se medía o cómo se va a medir durante todo el tiempo que nosotros estamos creciendo. Y esto todavía es vigente, pero ya se está a punto de cambiar, ya ahorita ya no es tanto. Porque en teoría lo que dice es que si se producía 1 millón de pesos, por ejemplo, y habíamos 100 personas, significaba que a cada uno nos correspondía pues como 10,000 pesos, una cosa así. Ahorita no sé las matemáticas muy a la mano, pero por poner un ejemplo ahí está, ¿no? Esa era la idea. Actualmente ya no funciona exactamente así, pero esto nos servía también para saber qué tan productivo era un país, ¿sí? Mientras más alto, se considera que el país está en una posición económica saludable y por lo tanto se plantea la posibilidad de ser una sociedad con más oportunidades de empleo, educación y salud. Como les digo, esto no siempre es el caso. Países pequeños como Luxemburgo, Suiza o Noruega son países pequeños que producen mucho, pero que tampoco gastan tanto en cosas como la cuestión militar o como la infraestructura, porque ya todo está hecho, ¿sí? Entonces ya no hay tanta necesidad de producir a gran escala ciertas cosas. Ajá. Eh, Luxemburgo es muy interesante porque, bueno, no voy a explicarles muy a fondo, pero es uno de los países más ricos del mundo porque ahí se va el dinero chueco, digamos, ahí hay mucho lavado de dinero, pero eso no lo vamos a mencionar el día de hoy. Eh, pero más bien ponemos de ejemplo el caso de Suiza, que la idea es que precisamente, pues también es un paraíso fiscal, pero pues finalmente son lugares donde hay mucho dinero con muy poco trabajo y que se produce mucho porque hay poca persona, ¿sí? Para poder explicarlo de una forma clara, hay mucho dinero y hay pocas personas y hay pocos gastos. Entonces el dinero teóricamente debería ser abundante en esos lugares y hay mucho dinero y en teoría hay muchos recursos para todos. No siempre es así, precisamente por eso es que Producto Interno Bruto ya no va a ser una de las cosas que midamos, pero todavía no se cambia, por eso estamos viéndolo todavía. A contrario, por ejemplo, el lugar con más bajo Producto Interno Bruto, por ejemplo, es un país africano llamado Malawi, que es una economía que depende completamente del dinero que les dan a otros países cercanos o la ONU, ¿sí? Entonces, no dependiente de unas pocas digamos, de una agricultura muy escasa y de algunas reservas de petróleo, no es un país que realmente tenga mucha producción y hay muy poco dinero por persona. Aquí lo que estoy mencionando, aquí por ejemplo, a lo mejor no se alcanzó a comprender muy bien, pero por ejemplo en esta tabla lo que ustedes están viendo es lo que le corresponde a cada persona em, a cada persona, digamos, por lo que le toca de dólares por persona. Entonces, por ejemplo, en Suiza estamos hablando de que a cada persona le correspondería 78,245 dólares al año, ¿sí? En contraste con Burundi, que le correspondería a las personas 343 dólares al año, que consideran básicamente que son más o menos unos 7,000 pesos
70,000 pesos al año, lo cual es muy poco, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan entender más o menos cómo funciona esta cuestión, pues lo que mide es más o menos a cuánto le correspondería a cada quien. Ahora, esto es una mentira actualmente, porque por ejemplo, Estados Unidos tiene un mejor Producto Interno Bruto que México, porque producen muchísimo, pero al mismo tiempo la gente en Estados Unidos, la mayor parte de la gente en Estados Unidos tiene menos dinero en promedio que en México. Aunque parezca que tienen más y aunque ustedes estén absolutamente seguros de que tienen más, lo que hay es que hay mucha gente acaparando todo el dinero, ¿sí? Entonces, allá aunque hay mucho dinero, hay mucha gente con mucho dinero y hay gente en la completa miseria. En México se reparte un poquito mejor, aunque no del todo. Entonces, por eso es que ya no se mide esto con Producto Interno Bruto, sino más bien con otras cosas que veremos más adelante, ¿sí? Siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de sustentabilidad, que es el más importante de este periodo. Así que por favor, tómense el tiempo de copiar o de tomar la foto o de checar bien lo que vamos a ver. Una de las palabras claves para entender el desarrollo humano adecuado. La sustentabilidad mide la relación que tienen nuestras actividades humanas en relación con el medio ambiente. Traducción. La sustentabilidad es básicamente cómo medimos la cantidad de daño o la cantidad de recursos que extraemos de la naturaleza en relación con el tiempo que va a requerir para recuperarse. Dicho de otra manera, sustentabilidad lo que revisa es de qué manera nosotros consumimos, cuánto consumimos y cuánto le estamos permitiendo a la naturaleza recuperarse. Es una de las cuestiones básicas que tenemos más importantes hoy en día, es uno de los conceptos económicos sociales más importantes de hoy en día, porque a lo largo de nuestra historia lo que se hizo pensar es que no era necesario regresarle nada a la naturaleza. Nosotros asumíamos que la naturaleza era infinita y que si nosotros gastábamos la naturaleza tarde o temprano se iban a recuperar, cosa que ya no es cierto. Mientras más consumimos, más se gasta la naturaleza y mientras más se gasta la naturaleza, más hay riesgo de que se acabe. Entonces, sustentabilidad es básicamente el concepto nuevo que hemos estado desarrollando para ver si nosotros somos capaces de recuperar la naturaleza para tener de forma indefinida los recursos que requerimos, ¿sí? Mientras más alta sea la sustentabilidad, garantiza la protección del ambiente y que tengamos esos recursos en el futuro. Esa es una de las cosas principales. La mayor parte de las veces las fábricas, las instituciones, las corporaciones no se preocupan por si es sustentable su producción, sino que se preocupan más bien por producir más. Sin embargo, si una corporación no es sustentable, lo que va a pasar es que en algún momento va a colapsar su industria porque se van a acabar los recursos con los que funciona. Entonces ya ni siquiera es tanto por la misma naturaleza, sino por la misma continuación de la corporación, de la industria. ¿Correcto? Baja sustentabilidad significa que consumimos de manera desmedida y que estamos dañando de manera permanente nuestro acceso a recursos. Un ejemplo es el agua. Durante muchos años se les pidió a la gente que no desperdiciaran agua cuando se bañaban, cuando, cuando cuando lavaban sus coches o cuando estaban haciendo otro tipo de cuestiones por el estilo. Lo que ha provocado el desperdicio entre el desperdicio y la acaparación de diversas empresas del agua es que ya no hay tanto acceso a agua, ¿sí? No hay tanto acceso a agua como teníamos hace 10 años, 15 años, al grado de que algunos de ustedes ya han tenido que solicitar pipas para su colonia, por ejemplo. A diferencia de hace unos 20 años que el agua era abundante para todos, ¿sí? Y es precisamente por el desperdicio y acaparación de ciertas empresas, ¿sí? Se logra la sustentabilidad usando la menor cantidad posible de materiales, variando la dieta para no depender de la sobreexplotación de ganado, de la agricultura masiva
y reutilizando y reciclando, entre otras acciones. Esto seguramente también ya lo habrán visto y seguramente lo habrán ignorado también porque bueno, aquí en México no tenemos esta idea, pero la idea de tratar de evitar desperdiciar, de comer cosas variadas, de usar la menor cantidad de materiales como bolsas de plástico, botellas o botellas de plástico o de vidrio, cosas por el estilo, y pues reciclando, que también es una de esas cosas que la mayor parte odia así por completo. La idea de que tengas que separar la basura para muchos de ustedes es monstruoso y difícil y trabajoso y no lo quieren hacer. ¿Correcto? Un último concepto que vamos a ver, jóvenes, y ya para terminar porque se nos está haciendo tarde, es el concepto de pobreza. Este es uno de los conceptos que a lo mejor ustedes estarían pensando, ¿para qué vemos esto? Bueno, una de las cosas que hay en nuestro país y en el mundo es un concepto bien perverso de pobreza. ¿A qué me refiero con perverso? La idea de que la pobreza es culpa del pobre. Es uno de los conceptos más raros, más bizarros y más egoístas que se habían visto, pero una de las razones por las que me gustaría revisar esto es para que ustedes entiendan no es así. Y porque vamos a ver pobreza en algún momento de la unidad. Pobreza, bueno, como les decía, aquí hay que meter los conceptos de manera adecuada. Se considera pobreza cuando el individuo o la población entera es incapaz de obtener las necesidades más básicas para la supervivencia, siendo estas el alimento, el vestido y el refugio. Aquí es bien importante mencionar, jóvenes, cualquiera de las razones por las que una persona no puede acceder a esto son razones de pobreza, pero normalmente la razón por la que no tiene acceso la mayor parte de la gente a este tipo de cuestiones es por la falta de dinero, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de falta de dinero, y ahorita lo vamos a ver, la mayor parte de la gente asume que es porque la gente no trabaja, y esa es una de las cosas más terribles de nuestra sociedad actual, porque esa concepción es mentira, ¿sí? Hay personas que trabajan mucho, ajá, mucho, mucho, trabajan a veces hasta el doble que nosotros o que nuestros padres, y aún así el salario que reciben es tan poco que no les alcanza, ¿sí? Estamos hablando de que hay familias que tienen que sacrificar una de las tres, el alimento o el vestido o el refugio para poder tener las otras dos. Estamos hablando de pobreza. Ahí estamos hablando de pobreza. Por supuesto, si tienes ropa humilde, comida humilde y vestido humilde, sí se considera un grado de pobreza, pero no al grado de generar una alerta cuando a uno le faltan alguna de estas cuestiones. Correcto. Otra vez, como decía, la pobreza no se correlaciona a la falta de trabajo. Hay personas pobres que tienen hasta 2 o 3 trabajos. Hay personas pobres que tienen un trabajo extenuante de todo el día, pero aún así tienen un salario muy bajo. O tampoco se correlaciona con la pereza. Por supuesto que una persona que no trabaja va a ser pobre, pero hay gente que no trabaja y tiene muchísimo dinero, ¿sí? Y ustedes también conocen esas cuestiones. Hay gente que no necesita trabajar, porque como los papás ya trabajaron, pues ellos lo único que están haciendo es gastarse el dinero de los papás. Entonces, no se trata de que si no tienen trabajo, que no quieren trabajar, o no se trata de que sean flojos. Se trata de que hay problemas precisamente de oportunidades, y es lo que veíamos con índice de desarrollo humano. Casi siempre se basa o es debido a la desigualdad de oportunidades, es decir, la falta de acceso a educación, la falta de empleos porque tengas porque eres algún otro tipo de raza, o porque eres algún tipo de religión, o porque tienes una preferencia sexual diferente, o porque tienes alguna otra condición como alguna discapacidad, alguna enfermedad o algo por el estilo. Eh,
También tiene que ver, por ejemplo, muchas veces con salarios injustos. Hay trabajos que pagan mal, que trabajan, hay salarios, hay personas que ganan, que trabajan mucho y les pagan muy poco. Y esto es muy común. Y no solamente aquí en México, sino en todas partes del mundo. Hay lugares donde trabajos bien intensos son muy mal pagados porque se consideran que están por debajo de las personas que supuestamente sí trabajan, que son las personas que tienen, por ejemplo, muchos estudios. También hay otros problemas con infraestructura. Y algo que no puse aquí porque definitivamente es difícil explicarlo, hay veces que la gente es pobre de veras por mala suerte. Hay gente que, por ejemplo, un día decide tener un campo de maíz y ese año es el único que no llueve en todos los años que ha habido y por eso es que pierden la inversión y les va muy mal o cosas por el estilo. O la gente que, por ejemplo, en estas fechas de la pandemia perdió trabajo, casa, negocio, porque las condiciones no se dieron para que les dieran de alguna otra manera. No tiene que ver con la falta de trabajo, jóvenes, bien importante mencionar. No es porque la gente diga, ay, no le echo ganas, no. La mayor parte de las veces es porque vivimos en condiciones donde no nos dan las mismas oportunidades que a todos. Por supuesto que las personas que tienen más estudio les va a ir mejor, pero también les puedo decir, las personas que estudian mucho, muchas veces no les va tan bien porque no tienen un amigo que les ayude a entrar al trabajo que ellos quieren. Ajá. Muchas personas son personas muy brillantes que se ganaron un enemigo y ya le echaron a perder el resto de los días. Es decir, aquí hay una cuestión muy importante en este sentido, jóvenes, que casi nunca es porque el pobre es pobre porque quieres, es una tontería, es una falsedad. El pobre, normalmente, nuestras personas más pobres son personas que no tuvieron oportunidades o que tuvieron muy mala suerte. ¿Sí? Ahora, ustedes, por ejemplo, tienen muchas más oportunidades que la mayor parte del país. Ustedes están estudiando, según. Ustedes están echándole ganas para sacar una educación secundaria, según. Entonces, ustedes en teoría tienen más posibilidades de salir con un trabajo, por muy humilde que sea, que les pague mejor, a que muchas personas donde las escuelas ni siquiera llegan. Ahorita ustedes están sufriendo por las clases en línea. Hay muchos lugares donde la gente no tiene ni siquiera internet para poder tomarlas. Por supuesto que estas personas están en una condición de desigualdad más grande que la que tienen ustedes, ¿sí? Ustedes que sí pueden tomar la clase o que pueden verla por YouTube, están en mejores condiciones que mucha gente que ni siquiera tiene acceso a televisión. Por lo tanto, la pobreza tiene que ver más bien con eso. Si yo no pude estudiar, si yo no sé hacer otra cosa más que lo que mis padres me enseñaron a hacer, por supuesto que voy a tener más limitadas mis condiciones para poder sobrevivir. ¿Correcto? Entonces, pues ahí está. Y finalmente, jóvenes, y esto es nada más como un detalle extra, porque debería terminar esto, pues hay gente que roba las oportunidades también. Hay muchas personas que son ricas que lo que quieren es mantener a la gente siendo pobre para poder seguir siendo ellos ricos. Ya ustedes quédense con ese dato, si les sirve o no les sirve, o si me creen o no me creen. ¿Correcto? Así que bueno, ahí están las preguntas de esta clase. Es exactamente lo que lo que vimos en esta clase punto por punto. Y si hay algún comentario, es ahorita.